¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. No les voy a negar que estos días son muy entretenidos para los periodistas y para los expertos en ciencia política. Durante estos días hablamos de estrategia, de liderazgos, en definitiva de argumentos que nos sirven para especular sobre el futuro gobierno de España. Pero en este país la mayoría de los españoles no son ni periodistas ni expertos en ciencia política. La inmensa mayoría de los ciudadanos asisten atónitos a un juego de intereses donde los suyos, sus problemas y los propios ciudadanos quedan relegados en un segundo plano, porque lo que priorizan los políticos son sus propios intereses, políticos que en definitiva no están dando la talla hasta el momento. Es la tercera vez que Patxi López pisa la alfombra de este salón desde que es presidente del Congreso, desde hace 12 días. En esta ocasión le ha entregado a su majestad la lista de los representantes de los partidos políticos que participarán en la segunda ronda de consultas. Es una situación inédita porque es la primera vez en la historia de la democracia que el rey tiene que citar por segunda vez. La ronda comenzará el miércoles. Él había anunciado que empezaría el miércoles seguramente, pero no sé a qué ritmo. Será la Casa Real la que anuncie el calendario concreto de las 14 citas con los representantes nombrados por los partidos políticos con representación en la Cámara Baja. Acudirán todos menos Esquerra Republicana y EH Bildu, que de nuevo se niegan a mantener un encuentro con Felipe VI. Comienza, por tanto, la segunda ronda de este partido de resultado incierto. Eso sí, lo último que hemos conocido esta misma tarde es que Rajoy y Rivera van a comenzar a hablar, a intentar buscar una salida a todo este lío. Eso sí, en los próximos días veremos qué estrategia adopta cada una de las formaciones. El PP parece esperar a que los varones socialistas frenen las ansias de Pedro Sánchez para pactar con Podemos. En el PSOE dicen que Sánchez no será presidente a cualquier precio. En Ciudadanos acusan a populares y a socialistas de mirarse el ombligo. Y en Podemos esperan que el PSOE acepte sin rechistar el plan de Pablo Iglesias. Insisten en que la pelota está en el tejado de Rajoy y que si fracasa lo intentarán ellos, pero... El PSOE no va a gobernar a cualquier precio. O si lo prefieren, Pedro Sánchez no va a ser presidente a cualquier precio. Dicen que van a negociar con todos, a derecha e izquierda y no solo con Podemos, y que su preferencia es un gobierno en solitario. Este sábado el Comité Federal marcará las líneas de un posible pacto que después ratificará. Creo que debemos de tener todos prudencia. Esta vez los varones del PSOE guardan silencio en público antes de esa cita, en la que Pedro Sánchez les va a asegurar que con la unidad de España no se negocia para intentar calmar las críticas internas. Su interlocutor potencial dice que no tiene líneas rojas, pero Pablo Iglesias reitera su exigencia de sillones. De los ministros y por supuesto la vicepresidencia, que esa es la única garantía de que el gobierno pueda hacer las cosas de otra manera. Sin más propuestas, su único mensaje es la gran coalición. En el Partido Popular fían todo a que los varones socialistas consigan convencer a Sánchez para que no pacte con Podemos. Esa supuesta investidura sería sencillamente suicida. Suicida para el Partido Socialista y suicida para España. Albert Rivera se autodescarta como candidato. Ni me lo planteo, ni lo hemos planteado, ni es una opción. Carga contra la renuncia de Rajoy, pero tampoco dará el sí a Sánchez y les pide responsabilidad. Necesitaremos mucha cintura, mucha generosidad. Necesitaremos pensar más en España que en nuestros partidos. Recuerda PP y PSOE que está en juego el gobierno de España y no las agendas personales de los candidatos. Y con este panorama, las encuestas de los últimos días tampoco arrojan demasiada luz. La última que hemos conocido es esta: solo el PP lograría mejorar sus resultados, aunque volvería a quedarse lejos de los 176 escaños que requiere la mayoría absoluta. De hecho, el Partido Popular y Ciudadanos sumados solo ganarían 6 escaños y PSOE y Podemos juntos perderían 5. Según esta encuesta que hoy publica el diario ABC, el resultado volvería a dejar un complicadísimo mapa de posibles acuerdos, muy semejante al que hoy hay sobre el tablero político. Las elecciones del 20 de diciembre fueron históricas por muchas razones. Una de ellas es que los representantes de nuestra comunidad no iban a ser solo del PP o del PSOE, como ocurría desde hace varias legislaturas. También hay parlamentarios de Ciudadanos y de Podemos. Uno de los que ha conseguido escaño por nuestra tierra ha sido Miguel Vila, que es diputado de la formación morada por Burgos. Hasta allí nos vamos, hasta nuestra delegación en esa ciudad. Don Miguel Vila, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Acláreme en primer lugar una duda. ¿La propuesta de acuerdo que trasladó el viernes Pablo Iglesias a Pedro Sánchez va a misa o tiene que pasar antes por las bases de Podemos? No, la propuesta que trasladó Pablo Iglesias el otro día, que puso encima de la mesa, es una propuesta para
para comenzar el diálogo que hasta ahora estaba, digamos, bloqueado, ¿no? Y para desbloquear también la vía institucional, que la veíamos bloqueada, y entendíamos que en una situación de emergencia social como la que nos encontramos era fundamental desbloquear esta situación y ponernos a hablar sobre lo que realmente es importante para la gente, ¿no? Que es reducir la desigualdad, reducir el paro, acabar con la precariedad, prohibir la corrupción, acabando con las puertas giratorias, y abrir un debate que dé lugar a un nuevo modelo territorial, que dé lugar a un nuevo encaje que supere las tensiones que venimos viviendo desde la transición. Esto es una propuesta de inicio de diálogo, no hay ningún principio de acuerdo ni nada. En cualquier caso, si llega a haber un principio de acuerdo en la línea que sea, eso tendrá que ser refrendado por la ciudadanía, como garantizan los estatutos de Podemos, sí. Pero ¿no cree usted que se ha empezado la casa por el tejado? Es decir, que se ha empezado a hablar antes de reparto de sillones que de los auténticos problemas de los ciudadanos. Eso no parece que casa demasiado con el mensaje que hemos escuchado a Podemos. Nosotros hemos puesto encima de la mesa cuestiones que creemos que son fundamentales para atajar la situación de emergencia social. Hemos hablado de prohibir los desahucios sin alternativa habitacional, de garantizar a las mujeres víctimas de violencia machista una alternativa habitacional, hemos hablado de prohibir las puertas giratorias, hemos hablado de reducir la desigualdad, hemos hablado de un nuevo modelo territorial y luego hemos hablado de qué personas deberían de estar en ese hipotético gobierno de cambio que propone Podemos, pero creo que el hecho de haber propuesto que haya personas de Podemos en ese gobierno responde primero al resultado electoral, es una cuestión de proporcionalidad electoral, y luego que creemos que estando nosotros en ese hipotético gobierno de cambio sería una garantía para que el Partido Socialista, digamos, hace lo que dice, hace después de las elecciones lo que ha dicho que iba a hacer en campaña, que desgraciadamente en los últimos años hemos visto que esto no es una tónica general en el Partido Socialista, y consideramos que estemos nosotros en ese gobierno garantizaría, digamos, que las políticas de cambio se aplican y se llevan a buen término. De todas formas, si al final sale adelante ese acuerdo, se van a tener que decir mucho tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez, porque lo hemos escuchado tanto en campaña como antes de la campaña, y parecía que ni uno y otro estaba dispuesto a llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces para que ahora sí que sea eso factible? Estamos en una situación en que yo creo que la gente no entendería que no nos pusiéramos de acuerdo en parar las políticas de recortes, en reducir la desigualdad, en prohibir las puertas giratorias, en abrir un debate que dé lugar a un nuevo encaje territorial. Creo que nosotros hemos puesto encima de la mesa todas las cartas, creo que hemos conseguido de alguna manera evitar que Rajoy se presente al debate de investidura, aunque lo haya hecho para ganar tiempo. Creemos que lo que hemos conseguido es ponerle vía libre a Pedro Sánchez, que es al que le corresponde también por la aritmética electoral, digamos ahora mismo, tomar la iniciativa y posicionarse de una vez por las políticas de cambio o por la continuidad, ¿no? Por el inmovilismo y por continuar con las políticas de recortes y de austeridad que nos han traído hasta aquí, ¿no? Bueno, usted es diputado cunero, es decir, es diputado por una provincia que no es la suya, no es ni mucho menos el primer diputado cunero que representa a la provincia de Burgos, pero quiero que me aclare una duda. ¿Usted va a renunciar, y otros compañeros suyos que igual están en esta misma situación, a ese complemento que se les da a los diputados que, teniendo residencia en Madrid, son diputados por otra provincia? Nosotros hemos renunciado a muchos de los privilegios que se adquieren, digamos, cuando consigues la condición de cargo público. Hemos renunciado a una tarjeta de taxis con un límite de 3.000 euros al año, sin que te pidieran cuentas ninguna. Hemos renunciado a los descuentos en los vuelos de Iberia, hemos renunciado a los coches oficiales que le correspondían a los miembros de la mesa. Renunciamos a buena parte del salario. Como sabes, en Podemos ningún cargo público puede cobrar más de 1.900 euros, por tanto renunciamos a una buena parte del salario, y hemos renunciado también a esa pensión a la que haces tú referencia. Había dos modalidades, ¿no? Digamos, una para los diputados que no eran de la provincia de Madrid, que tenían que irse a Madrid para desarrollar la actividad parlamentaria, que era de 1.800 euros, y otra que era de 800 euros para diputados de Madrid. Nosotros hemos renunciado todos a la de 1.800 euros
y nos permitiremos cobrarla de 800 para los diputados que no son de Madrid, que se tienen que alquilar un piso, y en mi caso yo voy a utilizar ese dinero para alquilarme un piso en Burgos. ¿Y eso le permitirá conocer más de cerca la realidad burgalesa? Se lo pregunto porque evidentemente entiendo que tiene que ser complicado, ¿no?, defender los intereses de la provincia de Burgos en el Congreso de los Diputados sin ser de esa provincia. Bueno, los intereses de la provincia de Burgos creo que coinciden en gran medida con los intereses de la ciudadanía de toda España, ¿no? En el sentido de que nosotros estamos comprometidos, digamos, con la mayoría social, con la gente de abajo, con la gente que ha pagado las consecuencias de una crisis social que no ha provocado, y eso con la ciudadanía de Burgos tiene pocas diferencias con la ciudadanía del resto de España. Por otro lado, me he pasado ya 2 meses en campaña viviendo aquí, lo que me ha hecho conocer bastante la realidad de la provincia de Burgos, las problemáticas de la provincia de Burgos, y por supuesto el hecho de tener aquí alquilado un piso no hará más que facilitarme la profundización, ¿no?, en el conocimiento de las problemáticas de la provincia y de la propia ciudadanía de la provincia, ¿no? Y si al final sale adelante, pongamos por caso, ese acuerdo entre Partido Socialista y Podemos, ¿usted sería beligerante con ese gobierno si ve que no se es, por así decirlo, respetuoso con los intereses de los burgaleses? Nosotros seremos beligerantes con todas las fuerzas políticas, digamos, que quieran conseguir aplicar políticas que no beneficien a la mayoría social. En ese sentido, nosotros por ahí no vamos a pasar. Ya hemos vivido durante demasiados años viendo cómo la forma de gobierno consistía básicamente en aplicar políticas que beneficiaban a una minoría de privilegiados y iban en detrimento de la mayoría social. Por tanto, nosotros no vamos a pasar por ninguna medida que vaya en esta línea, ¿no? Por poner un ejemplo concreto en la provincia de Burgos, vamos a ver, si nos sentamos en 2018 para liberalizar la AP1 y hay algún partido que pretende prolongar la concesión en la gestión de esta autopista, la empresa privada que ahora mismo la gestiona sin ningún motivo, porque no tiene motivo, dado que esa autopista ya está rentabilizada, nosotros diremos que no, evidentemente, y lo diremos todo Podemos, no lo diré yo solo. Esto es lo que hace que yo me haya presentado, ¿no?, a las elecciones en una lista de Podemos, en la lista del cambio, ¿no? Nosotros nos van a encontrar enfrente siempre que las políticas que se pretendan aplicar no vayan en la dirección de garantizar el bienestar de la mayoría social. Y un diputado por Burgos, ¿cómo explica a los ciudadanos, a los burgaleses, pero también al conjunto de los ciudadanos de Castilla y León, que el derecho a decidir forma parte, por así decirlo, no sé, de la esencia de Podemos, pero sí forma parte de su programa electoral y al final también forma parte de los acuerdos a los que se ha comprometido con las marcas territoriales de Podemos? ¿Usted cree que lo van a entender aquí en nuestra tierra? Nosotros consideramos que para garantizar la unidad de España hay que poner mecanismos democráticos y tener diálogo con todas las partes. De hecho, lo que hemos visto en los últimos años, especialmente en la última legislatura del PP, es cómo, gracias a las políticas que aplicaba el Partido Popular, digamos, de choque de trenes, ¿no?, de no querer ver o no querer escuchar a una parte de la sociedad. Por un lado, eso era el Partido Popular, por otro lado, teníamos una política, en este caso desde Cataluña también, que apuesta por la vía unilateral, que para nosotros no es buena, no queremos esa política unilateral, nosotros queremos diálogo, queremos poner elementos democráticos encima de la mesa para solucionar problemas políticos y sobre todo lo que llevamos defendiendo desde que Podemos nació, nosotros defendemos la unidad de España, no queremos que nadie se vaya y para eso lo que proponemos es un proyecto de país en positivo que seamos capaces de construir entre todas y todos y que dé lugar a un país del que nadie se quiera ir, ¿no? Muchísimas gracias, Miguel Vila, diputado de Podemos por la provincia de Burgos. Gracias, buenas noches. A vosotros, un placer. Igualmente, gracias, buenas noches. En cuanto a la política regional, hoy el Partido Socialista de Castilla y León ha anunciado que aprobará su postura frente a la ordenación del territorio el próximo mes de febrero. Lo hará en un consejo de alcaldes y tendrá en cuenta lo que los ediles defienden en las reuniones que ya están celebrando en todas las provincias. Es el principal asunto que se ha tratado en la reunión de la ejecutiva del PSOE en nuestra comunidad, donde han vuelto a solicitar la dimisión del consejero de Sanidad. Ahora dicen por la falta de un equipo para tratar a los enfermos de cáncer en la provincia de Ávila. La desfachatez de decirnos
que es que no hay casos suficientes de cáncer para que haya un acelerador lineal en Ávila. Esto, desde luego, es tomar el pelo a los pacientes, a los enfermos de Ávila y de otras provincias de Castilla y León. Este que ven es Miguel Ángel González y es el nuevo delegado territorial de Ciudadanos en Castilla y León. Sustituye a Luis Fuentes, que forma parte del Comité Ejecutivo Nacional que ha aprobado hoy ese relevo. El portavoz en las Cortes ha destacado la excelente labor de González dentro del partido como subdelegado, cargo que ocupaba hasta este mismo lunes. Antes de comenzar nuestra tertulia, donde evidentemente vamos a hablar y mucho de la situación política, tenemos que contarles que Zamora va a tener dos estaciones de alta velocidad, la que ya existe en la capital y la de Otero de Sanabria, que hoy ha confirmado la ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor. Este lunes visitaba algunos de los tramos más complejos del AVE entre Zamora y Galicia. Por la mañana ha estado en la vertiente gallega, por la tarde en la zamorana. La ministra de Fomento ha comprobado a pie de obra el avanzado estado del túnel y el viaducto de Puebla de Sanabria, y aquí ha confirmado plazos. Este tramo, entre Cernadilla y Pedralba de la Pradería, de 19 kilómetros de longitud, estará concluido este año y supone una inversión de 100 millones de euros. También se espera que finalice en 2016 toda la infraestructura entre Zamora Capital y Pedralba, ya casi en el límite de la provincia conorense. El presupuesto, como saben, del 2016 está aprobado, hay dinero para que se termine desde luego en tiempo y forma y por lo tanto yo estoy a lo que me digan los técnicos en los plazos que me digan, pero desde luego ellos lo que han dicho hasta ahora es que estará terminado en ese tramo en el 2016. Y ha añadido, se mantienen los plazos para 2018 de conexión por alta velocidad entre Madrid y La Coruña. Desde luego el compromiso está ahí y si la inversión desde luego sigue siendo la misma, mire, le voy a decir la misma, no hace falta que sea más, con que sea la de hasta ahora se termina de sobra en el 18. Ana Pastor ha participado en la voladura de una parte interior del túnel de Puebla de Sanabria. Bueno, pues hablemos del gobierno o del todavía no gobierno. Hablemos mucho de política con José Manuel González Huesa. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y con Pablo Lago. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Primero, os pido opinión sobre lo último, y estoy leyendo literalmente el titular del Mundo en su página web. Rajoy y Rivera inician contactos para explorar fórmulas, entre comillas, para la gobernabilidad de España. ¿Qué os sugiere este titular y hasta dónde creéis que puede llevar esa fórmula? Pues así a bote pronto, he visto lo que hemos visto en los últimos días y lo que hemos visto el último mes, que ese titular puede cambiar en cuestión de 5 minutos el contenido, el concepto e incluso el futuro inmediato de todo lo que está pasando, porque lo hemos visto especialmente en la última semana que se ha acelerado todo con el inicio de consultas del Rey. En cualquier caso, no sé qué quieren decir estas dos personas que son importantes en la formación de gobierno con que exploran. Creíamos que ya llevaban un mes intentando explorar todos los partidos políticos las fórmulas de buscar gobierno. Se han puesto a explorar y cuando dicen explora, que se han puesto un casco con una lucecita y se hacer espeleología. Digo, por tomarlo ya un poco. Cuando dicen explora es que el periodista que ha titulado eso no se quiere tampoco mojar demasiado. Pero ¿qué es esto de explorar? Claro, ¿qué es esto de fórmulas de gobierno? Es lo que literalmente han dicho. Lo que han dicho es que han mantenido una conversación telefónica, que ya era hora, después de varias semanas, en las que van a poner a sus equipos a trabajar para ver a dónde pueden llegar a un acuerdo. Bueno, la verdad es que Rajoy ha tardado un poco, ¿no? Ha tardado quizá demasiado en que esto se produzca, pero es que es la única solución que tiene. Es decir, ¿qué le va a decir la semana que viene al Rey, el viernes que viene? O sea, la semana que viene, no, perdón, este viernes le tiene que decir que por lo menos ha intentado negociar con otro partido, el más cercano, Ciudadanos, visto que el PSOE es imposible. En fin, Ernesto, ¿qué necesitamos? Buenas noches. ¿Exploradores o, no sé, un milagro? Hombre, yo creo que se lo tomen en serio. Eso es lo primero. La gente acudió a votar el día 20 de diciembre y ha pasado más de un mes y ahora les toca a los partidos, a sus jefes, a los políticos, tomarse en serio el recao que la gente les ha dado. Bueno, viene Ernesto, ya lo saben, como cada noche con los periódicos. ¿Con qué titulares? Pues mira, empezamos con el diario de Valladolid, El Mundo, que destaca en su primera que el Tribunal Supremo tumba los 15.600 pisos del plan Prado Palacio, que era un proyecto ubicado en una parcela entre la autovía de Castilla, es decir, la ronda norte de Valladolid, y los límites municipales de Fuensaldaña y Villanubla.
Diario de Burgos titula "El Estado da salida a 672 bienes por 3,6 millones con su plan de ventas". También señala que hasta ahora Patrimonio del Estado solo ha logrado colocar el 48% de los casi 1.400 activos que ha puesto en el mercado en 3 años en Burgos, y que el mayor pellizco fue por la venta de la vieja subdelegación del Gobierno de la calle Vitoria. Diario ABC abre las páginas de Castilla y León con el juicio por el crimen de Carrasco. Los policías desmontan la versión de madre e hija sobre la entrega del arma. Diario de Valladolid, El Mundo, destaca en su primera una noticia que tiene relación con el ayuntamiento de la capital. Un técnico, el de señalización, habría recibido jamones y entradas para ver al Real Madrid. El fiscal investigará el amaño del contrato de señalización por regalos. Menudo amaño, menudo líos, ¿no? Y está reciente todavía el famoso caso Samaniego en el Ayuntamiento de Valladolid. Hay gente que se vende por muy poco. Bueno, alguna cosa más habrá, como que el hijo estaba colocado en la empresa. Imagino que eso es lo que cuenta un empleado de la propia empresa constructora contratada que sabía que recibía jamones. Cuando dice entradas para ver al Madrid, son entradas en el Bernabéu, en palcos VIP. Estamos hablando de suntuosidad y cosa que cuesta dinero, que cuesta algo más que una entrada de 80 o 90 euros en el Bernabéu o para ver al Valladolid, por ejemplo. Estamos hablando de un coche, que tenía un coche, que le había puesto a disposición la empresa contratante al funcionario. Estamos hablando de más cosas que de momento se han podido saber. En fin, Ernesto. La adjudicación a esta empresa, que se llama API, según el Diario de Valladolid, El Mundo, ha sido por un importe de 800.000 euros. Esa es una de las adjudicaciones. Una de ellas. Son adjudicaciones desde el año 2000, si no me equivoco, continuamente a la misma empresa. El Norte de Castilla también destaca este mismo asunto en su primera. Investigan a un funcionario del ayuntamiento por recibir prebendas de una empresa. Diario La Razón, el Gobierno Herrera propone convocar 3.122 plazas de oposiciones antes del mes de julio. La oferta más numerosa es para enfermería, seguida de educación primaria, médicos de familia y auxiliares sanitarios. Diario de Ávila, el plan extraordinario de inversiones de la Diputación va a repartir 5,6 millones entre los pueblos de la provincia. Diario Palentino, la suerte vuelve a sonreír a Palencia. La ONCE deja 1,6 millones de euros en varios pueblos del Cerrato palentino. 56 cupones premiados con 30.000 euros cada uno en Magades, Pisuerga, Tariego, Baños de Cerrato, Venta de Baños y Dueñas. Y por último, el Diario de León destaca en su primera el duelo institucional en la Diputación y del socialismo leonés por el fallecimiento de Luis Rodríguez Ayer, voz durante 25 años del municipalismo en León. Era el alcalde de Vega Cervera, portavoz en la Diputación y presidente del Partido Socialista Provincial. Sufrió un infarto cuando estaba cazando en la comarca de Los Oteros. Bueno, esas son las primeras páginas de los periódicos. Ernesto nos trae, lo saben, cada noche el análisis de los humoristas gráficos. ¿Qué eliges hoy? En este caso es el del clavo en el Día de Valladolid y tiene que ver con la chifladura que se extiende por el mundo islámico. Arabia Saudí prohíbe el ajedrez. Sí, ahí vemos un peón decapitado. Bueno, hablemos del carajal político en el que nos encontramos 35 días después de haber acudido a las urnas en pleno mes de diciembre, en vísperas de las Navidades, y una fecha así no podía traer nada bueno. Y efectivamente, de momento no sabemos lo que nos va a tener. Después del espectáculo que vimos el pasado viernes desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche, ¿qué es lo que nos espera más por ver? ¿Hacia dónde pueden ir las cosas en este minuto del partido, José Manuel? Pues es que esto es complicadísimo, te aseguro que no ha acertado nadie hasta ahora y ni creo que acierte nadie. Lo que pasó el viernes es una cosa histórica, ¿eh? Nunca había ocurrido que un presidente que había obtenido una mayoría parlamentaria no pudiera someterse a una investidura, le dijera al rey que no se sometía a esa investidura, ¿no? La decisión de Pablo Iglesias, que trastocó toda la situación el viernes al decir que él se presentaba como vicepresidente con un gobierno con el PSOE sin que el propio Pedro Sánchez lo supiera y lo comunicara al jefe del Estado antes que al propio Pedro Sánchez. La decisión de Pedro Sánchez, que bueno, que ya vería lo que hacía, y finalmente Rajoy, que nos traspapeló a todos,
Bueno, ¿cómo está hoy? Pues yo creo que está hoy como estaba hace días, que eso yo creo que sí es cierto, y es que Pedro Sánchez no va a tomar ninguna decisión hasta que los varones determinen este fin de semana qué postura tiene que tomar. Los varones van a exigir que esa decisión de Pedro Sánchez se lleve por escrito y quieren analizarla punto por punto, no solo una teoría o una tendencia de lo que pudiera ser su propio gobierno, sino saber a qué... Aquí al viernes le va a dar tiempo. Tiene que hacerlo. ¿Sí? O sea, los varones le van a pedir, o el comité ejecutivo le va a pedir, quieren saber cuál va a ser su hoja de ruta si es próximo presidente del gobierno. Y en función de eso yo creo que él va a actuar. Por eso le está pidiendo que Rajoy sea la primera persona que someta a la investidura. Para ganar tiempo. Pablo. Y supongo que por el camino se generará un montón de provocaciones todavía más de Pablo Iglesias al propio Pedro Sánchez, al que va a ser su socio, le seguirá provocando, porque le vimos que le provocó el viernes ostensiblemente, pero no desaprovechó los programas nocturnos del sábado para seguir provocándole, ni los matinales de la radio de hoy para seguir provocándole, con lo cual yo es que creo que Pedro Sánchez se ha metido solo en un callejón sin salida, tal vez por falta de experiencia política y tal vez porque no está bien asesorado por su núcleo más cercano, los que están cerca de él, no hablo de los varones en este caso, sino los que forman parte de la ejecutiva más cercana, como es Luena, como es Óscar López, como es Luena, es Óscar López y algunos más que están muy cercanos, que claro, que ven en riesgo especialmente su futuro político personal si no se agarran a un pacto de cualquier tipo. Claro, hay que pensar que el número 2 del PSOE nacional, federal, aporta a su federación, la federación que representa, un diputado. Eso da un poco el calibre de cómo está la situación en el PSOE federal ahora mismo, viendo los números. ¿Desde cuándo el número 2 del PSOE federal no tiene un respaldo, por así decirlo, territorial importante? Es un diputado, que es él, si no me equivoco, el único diputado que tiene el Partido Socialista en La Rioja. Aporta demasiados, ¿no? 6 o 7. Madrid bueno, pero aporta 6, que es Madrid, sí, que también es verdad que es estrambótico, que quien aspira a ser presidente en su circunscripción ha quedado cuarto. El problema que tiene Pedro Sánchez es que sabe que esta es su oportunidad. Si no sabe aprovechar esta oportunidad, nunca va a ser presidente. Pero tanto la de él y la del resto que se están jugando un futuro personal político, porque aquí mezclo la del futuro personal político en algunos de los casos, que no se han visto en otra ni se verán en otra, seguramente. En cualquier caso se ha metido en un lío considerable porque se ha fiado en exceso. Ha pasado de odiar pública y visceralmente a Pablo Iglesias a echarse en sus brazos de una forma que nadie ha entendido. Eso es con lo que ha jugado Rajoy, que en este caso... Yo, como hacías el símil del fútbol, yo Rajoy lo veía como Benítez, que se queda quieto a ver si el Linier arregla el partido. A Pedro Sánchez lo veía como, no sé, como Van Gaal o como aquel del Albacete, que no me acuerdo el nombre, que se fiaba de los psicólogos, Benito Floro, o Van Gaal, que acaba peleado con todo el mundo. Y a Pablo Iglesias es Rinus Michel, que es el inventor del fútbol total. ¿Os acordáis de Rinus Michel, de la selección holandesa y del Ajax meteórico? Bueno, pues me recuerda un poco esos Pero en las vísperas leías artículos acerca de la actitud que estaba tomando uno y otro, y el que mejor parado salía en principio parecía que era Pedro Sánchez, ¿no? Porque le veían algunos articulistas, algunos expertos en ciencia política, como que es el que estaba llevando la iniciativa, el que estaba colocando a unos, descolocando a otros, pero al final se ha caído con todo el equipo. Sí, desde luego él está rebufo de... Pero esto es muy cambiante, recordar que una semana antes, con la encuesta del CIS, Pedro Sánchez era una especie de fantasma que llegaba a la campaña electoral, sale con los 90 diputados, parecía que iba a durar una semana, los varones, es decir, todo es muy cambiante, y sobre todo aquí lo curioso es que quien está marcando los tiempos y quien está tomando la iniciativa es, digamos, el más bisoño de todos, que es Pablo Iglesias. Pero vamos, de una forma que yo creo que nos está dejando admirados incluso a los estrategas políticos más importantes que tienen los partidos. Oye, José Manuel, vamos a hablar más en profundidad acerca del poder que tienen los varones en el Partido Socialista. Lo digo porque hasta el Partido Popular, yo creo que está pensando y porfiando un poco en el futuro, pensando estrictamente en ese Comité Federal del sábado y en que los varones le frenen los pies a Pedro Sánchez en su intentona de pactar con Podemos, pero ahora parece que están muy callados. Después del ruido inicial parece que se ha impuesto la calma chicha, pero yo no sé si entre bambalinas se están moviendo sus hilos. Hay mucha bambalina. Bueno, por un lado hay un poco de cinismo, porque todos estos varones, muchos de ellos gobiernan gracias a Podemos. Lo que pasa es que la única diferencia es que Podemos no está en el gobierno suyo, no está implicada en el gobierno, como dijo Pablo Iglesias, que es la primera vez, por cierto, que dice eso, que iba a ser vicepresidente y que además pedía varios ministerios. Eso por un lado. Y
Y luego, por otro lado, quienes están hablando mucho, y eso sí es cierto y me consta, son los viejos líderes del PSOE, por ejemplo Felipe González y alguno más, que sí que están hablando con contactos y con personas del PP para ver si es posible llegar a algún tipo de acuerdo. En ese tipo de acuerdo yo creo que sobran dos personas, y lo decía muy bien el otro día una editorial de un periódico en Madrid, que sobra por un lado a Rajoy y por otro lado a Pedro Sánchez. Es decir, son ya tal agua y aceite que veo imposible que en última hora, porque también se ha especulado con eso, que en última hora en la investidura del PP de Rajoy podría haber una abstención del propio PSOE o llegar a algún tipo de acuerdo. Sobran. Incluso se ha planteado alguna figura independiente dentro del PSOE, se ha soltado el nombre de Patxi López, el actual presidente del Congreso, como que pudiera ser la figura que pudiera allanar ese camino. Pero bueno, todo esto son, insisto, especulaciones, pero movimientos detrás sí que hay movimientos. ¿Y Rajoy y Pedro Sánchez, les veis a los dos con la disposición de sacrificarse, y esto puede quedar muy bien, por el bien de España? Hombre, es que, claro, es que aquí hay una diferencia, es que Rajoy lo ha sido todo. Ha sido presidente de Diputación, ha sido no sé cuántas veces ministro, ha sido presidente del Gobierno. Claro, el problema es que la diferencia de se sacrifica, es que el otro sacrifica todo lo que no ha sido, toda su aspiración y todo su anhelo. El otro, Rajoy, no tiene ya mucho más que sacrificar. Después de unas elecciones que han salido tan deteriorados, después de una negociación que puede salir muy deteriorado, pero en cualquier caso Rajoy en política lo ha sido todo, más no va a poder ser. El problema es que estamos ante el anhelo de una persona joven que no va a ser nada, que ha llegado y no va a ser nada. Esa es la diferencia, yo creo que personal, porque hay que jugar también y tener en cuenta, yo creo que es muy importante tener en cuenta los factores personales que se producen en aquí. este caso, totalmente, porque para Pedro Sánchez es la única oportunidad que tiene, o es ahora, no lo es nunca, pero es que incluso no solo eso, sino que tienen pendiente, recuerdo, unas elecciones internas a Secretaría General dentro del propio PSOE, que le puede descabalgar y que a eso seguro que está aspirando. Y si hubiera elecciones unas primarias. Claro, a eso está aspirando seguro a Secretaria General Susana Díaz. Ernesto, ¿tú cómo lo ves? Pues, ¿Qué hacemos? hombre, ¿Mandamos un candidato desde por aquí? Puede ser. Yo creo que lo más llamativo es que se inicie una segunda ronda, que es un poco tomadura de pelo, no al rey, que tampoco tiene excesivas ocupaciones, sino al comunicado del otro día, sino a la gente. Es decir, me parece que la gente ya no tiene por qué aguantar esta vuelta de tuerca otra vez, que le vayan atornillando un poco más. Pero Ernesto, el comunicado del otro día del rey de la Casa Real sorprendió, sorprendió porque no coincidía con lo que dijo Rajoy luego, entre otras cosas no coincidía. Entonces dijo una cosa y Rajoy luego dijo otra. Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver, igual también le estamos dando mucha gravedad, lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a que la toma de consultas hasta ahora era una situación evidente, era un trámite sin más. Claro, y ahora por primera vez el rey tiene que tomar partido, porque de las pocas funciones, dices tú que no sabes si tiene mucho que hacer o poco, el que sabes que no tenía mucho que hacer era Rajoy, cuando intentó quedar con el falso, sí, que dijo que tengo la agenda presidente de Cataluña. Que viene. Pero bueno, en cualquier caso, bien, aquí también está la figura del jefe de Estado de saber discernir, porque una de las pocas funciones importantes que tiene y reales. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora no lo hemos visto, pero en otros países suele pasar estas cosas, de unas segundas rondas de conversación, para que aquí no estábamos acostumbrados. Y de momento ha pasado, decimos que es verdad que ha pasado un mes de las elecciones, pero de la constitución de las Cortes han pasado ni 15 días prácticamente. Bueno, ¿y creéis que en esta segunda ronda de contactos puede surgir un estadista, puede surgir una tercera vía? Bueno, pues eso se planteó también. Por ejemplo, que esta mañana se lo han preguntado precisamente a Albert Rivera, venga, ni tú, sino el del medio. Sí, no. Bueno, incluso se ha hablado, se ha especulado que podía ser hasta una persona fuera del Parlamento, que es posible, constitucionalmente es posible plantear una persona que no fuera ni diputado. Y de hecho hay alguien que ha especulado diciendo que el rey va a poner una terna encima de la mesa para que los demás... ¿De candidatos? Eso sería impensable. Eso se habló en un momento de la crisis, que es verdad que hay algún instrumento que articula la Constitución de determinada gravedad, se argumentó cuando la crisis, de buscar alguna situación intermedia, cuando estuvimos a punto de ser intervenidos, pero hombre, después de unas elecciones donde los ciudadanos votaron a su presidente y que venga uno de fuera sería... Sí, pero te digo, bueno, tal y como está la situación, entonces nos vemos abocados a unas elecciones. Que la locura ha entrado en la política... Ya, pero no es ni medianamente aceptable, ¿no? Que después de unas elecciones se ponga uno de fuera. ¿Para qué celebramos elecciones? Si no se ponen de acuerdo entre ellos, pues a lo mejor alguien... Si no se ponen de acuerdo, elecciones, que es lo que bueno, dice la Constitución. Claro. Pero y con los resultados que hemos visto de estos días, los resultados que arrojan algunas encuestas donde nos dibujan un escenario muy similar, en el caso de que se celebrasen de nuevo elecciones, ¿los partidos están por la labor?
¿qué partido estaría por la labor? Hombre, por ejemplo, para Mariano Rajoy, el actual presidente, es una salida. Sí. Probablemente sea la mejor salida, porque él piensa y su equipo piensa que pueden conseguir votos y arañándoselo a Ciudadanos. Otra cosa luego lo que sumen los votos de la centro derecha y los votos del centro izquierda o de la izquierda. A lo mejor nos quedamos en la misma situación. Por eso y luego lo que pretende Pablo Iglesias, precisamente con este forzar la máquina del otro día, del viernes pasado, presentando una propuesta que es prácticamente inasumible para el PSOE, es que el PSOE, o sea, Podemos lo que quiere es fagocitar al PSOE y convertirle en un PASOK, un gobierno como pasó con el Partido Socialista griego, que se quedó en un partido secundario. Pero eso es lo que yo creo que estamos viendo de momento todos, que están todos en modo electoral, es decir, toda la estrategia es en modo electoral. Rajoy, a no salir quemado, porque saldría triturado de una investidura de la que no sale presidente, si hay nuevas elecciones, quedaría casi inhabilitado ya para dirigir hasta el propio Partido Popular. Evidentemente, lo que dices tú, Pablo Iglesias, está en su estrategia de que intentar volver a ver nuevas elecciones fagocitando y devorando al PSOE. Ciudadanos está en no meter la pata, por si hay unas nuevas elecciones no meter la pata. Y aquí el único que no creo que no sabe dónde está es Pedro Sánchez, seguramente. Hemos hablado mucho de la situación que se vive en el Partido Socialista, del ruido que metieron en su día los varones del Partido Socialista, del que seguro que van a meter durante los próximos días y en el Comité Federal del próximo sábado, pero en el caso del Partido Popular, ¿alguien está poniendo en duda a Mariano Rajoy? Bueno, todo el mundo está muy callado. Hay alguna voz crítica interna que no ha querido ser pública, en la que ya está especulando y está pidiendo a Rajoy algo más. Le está pidiendo algo más. De que dé un paso más allá o incluso de que la situación, si se producen nuevas elecciones, que dé una oportunidad a una segunda persona. Porque es que aquí ahora, es minoritaria, ahora mismo, por lo menos públicamente. Y como dices tú, muy interna. Muy interna, es decir, en las cafeterías y luego públicamente, el mismo que internamente dice eso, públicamente dice que Rajoy es un líder mundial y universal. Porque en los últimos meses las únicas discrepancias públicas que nos hemos podido encontrar fue la de José María Aznar cuando pidió ese un espacio de participación, y anteriormente Juan Vicente Herrera, ¿no?, cuando dijo en Onda Cero aquello de que se mire en el dices espejo. José María Aznar, que pedía participación cuando él era presidente, que no dejaba participar a nadie. Yo te he dicho lo que ha dicho ahora, no lo que hacía antes. No es una voz autorizada más allá que sea el presidente de honor, pero vamos... O sea, que con la situación actual... Claro, no es lo mismo el argumento de Juan Vicente Herrera que el argumento de quien ya no está y quien no dejó participar jamás y lo hizo todo, es más, de quien señaló con un dedo a su sucesor. Claro, que venga a dar lecciones de cómo se abre el partido, quien señala con un dedo al sucesor. Por ejemplo, en aquel comité me hubiera gustado que hubiera dado alguna opinión sobre Rodrigo Rato. Por ejemplo. Hombre, tuvo suerte que no le señaló como sucesor. Que no lo señaló, pero lo tuvo vicepresidente y le mandó al Fondo Monetario Internacional. Ya, pero si al final el Partido Popular no gobierna, vamos, lo que no va a hacer, va a haber muchas voces. Sí, claro. Es que ahora se callan. Claro, se habrá una catarsis que suele pasar. El Partido Popular tiene pendiente un Congreso Nacional y sucesivos congresos regionales en toda España. Es decir, y provinciales. Es decir, la situación del Partido del Popular, ojo, que puede estar en una situación muy complicada. Y algunos incluso se vaticinan que podría suceder como una nueva UCD, como la vieja UCD que se destruyó en un congreso en Palma de Mallorca. Bueno, han pasado más de 5 minutos de la tertulia y no ha pasado nada nuevo. Lo último es esa información que les leía al comienzo de este debate, donde les contábamos ese titular del Mundo, que aparece también reflejado en las páginas web, pues, evidentemente, de otros periódicos de nuestro país. Rajoy y Rivera inician contactos para, comillas, explorar fórmulas, se cierran comillas, se abren comillas, gobernabilidad de España, se cierran comillas. Cosa harto complicada, harto difícil. Bueno, aprovecho que viene Pablo Lago y que sabe mucho del asunto para hablar, como no, del juicio por el asesinato de Isabel Carrasco. Ya saben que continúa celebrándose en la Audiencia Provincial de León. Hoy los policías de Burgos que interrogaron a las acusadas han tumbado la versión de Triana y Montserrat. Los abogados de madre e hija han intentado restar validez al testimonio de los agentes. Fueron ellos quienes escucharon las confesiones y comentarios de ambas en comisaría y quienes registraron el coche de la policía local Raquel Gago. Montserrat se desahogó en comisaría. Una vez que se sintió descubierta, quiso confesar y exculpar a Triana.
Aseguró a los policías llegados de Burgos que iba a alegar que estaba loca y fue ella quien destapó que había una tercera persona implicada cuando oyó que buscaban el arma. Sí, la tiene una tercera persona. Entonces ya empieza como una discusión coloquial, una especie de rifirrafe entre las dos. Mamá, ni se te ocurra decir quién tiene el arma. Se le escapa entre dientes que es policía. Fue un comentario que hizo libremente y consciente de que la escuchaban. Los policías comisionados de Burgos para reforzar la investigación niegan haber coaccionado a las detenidas. ¿Que si las coaccionamos? Sí. En absoluto. Montserrat y Triana también corroboraron en comisaría que el arma homicida, contrariamente a lo declarado luego en el juicio, cambió de manos en el pasadizo de Colón. ¿Algo dijo de que se hubiera producido en un garaje? No. Como han dicho en este juicio. Tanto una como la otra confirmaban que había sido en el pasadizo de Fuensanta. El arma aparecería en el coche de Raquel Gago, aunque su defensa denuncia que pudo romperse la cadena de custodia. Un agente de León lo reconoció. Uno de Burgos creyó la versión de Gago. No puede afirmar que el bolso estuviera en esa posición. Originalmente no. No entendía la participación de Raquel Gago en aquel momento y sigo sin entenderla. La propia Gago no estuvo presente en ese registro. Además, su abogado mostró estupor porque los policías hubieran acordado una misma versión de los hechos. Menos dudas hubo en el registro de casa de Montserrat y Triana, donde se encontró amplia documentación que demuestra el seguimiento realizado a la víctima. El juicio continúa hasta mediados del próximo mes de febrero. Después el jurado tendrá que decidir, reunirse y dictar su veredicto. Lo más mediático de este caso ocurrió, ya lo saben, la semana pasada, cuando escuchábamos a las tres acusadas y a uno de los testigos más importantes, al testigo clave, ¿no?, a ese policía jubilado que siguió a Montserrat una vez cometido el asesinato. Bueno, Pablo, ¿te sorprende algo de lo que hemos visto hasta el momento? No, además yo quiero constatar que esos dos agentes con importante trayectoria, venidos de Burgos, son lo más serio, seguramente, y lo más profesional de toda la investigación y la instrucción del caso, junto con el heroico policía que la selló y permitió la detención. Y lo digo porque es que además la vista oral está poniendo en evidencia un montón de lagunas, cuando no negligencias importantes, en la investigación y la instrucción del caso. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que no se reconstruyeran los trayectos entre ambas dos por separado cuando 2 días después, al día siguiente después de que confiesan? Porque lo hemos visto en Marta del Castillo, lo hemos visto en Bretón, lo hemos visto en Casa Asunta. ¿Cómo nos hicieron esas reconstrucciones? Si se hubiera hecho las reconstrucciones de los caminos, nos hubiéramos evitado seguramente esos vericuetos que hoy tiene su abogado de la defensa, precisamente para reinventar una versión distinta a la que dieron entonces. Insisto que estos dos son los policías más profesionales que hay. Me va a gustar mucho ver cuando se interrogue al policía amigo de la policía local, el policía Gago, que extrañamente recibe la llamada media hora después de que ellas confiesen, como dicen ellos. ¿Qué es lo que dice ese policía? Vamos a ver si las defensas son tan incisivas con ese policía amigo, Raquel Gago, que es el único que le aporta una parte importante de coartada a Raquel Gago, para eximirse de la tenencia del bolso sorpresiva, que yo no me la creo, por lo menos. Vamos a ver si las defensas son tan incisivas como están siendo con otros casos, como por ejemplo con estos policías. ¿No, Pablo? Todavía no se termina de demostrar. Ya, pero la principal coartada de Raquel Gago, su amigo policía, que es el que baja al garaje junto con ella únicamente, va acompañado de otro, no le deja bajar al garaje, como dicen estos policías. No, y una situación... Hombre, creemos que no era el sitio más adecuado para inspeccionar un vehículo con el arma homicida en un garaje. Claro, porque por allí pasó todo el mundo, hasta el gato del vecino. No, pero que te digo que hay una situación muy complicada y que nadie entiende, que es un policía no sabe que tiene una bolsa o lo que sea dentro de su coche. No es capaz de, se encuentra una bolsa, mirarla. Una compañera en su coche, bueno, ya, pero es que bajo la teoría del shock, que te da el claro, shock. Sí, pero la sorpresa es que estaba todo el rato. Ya, pero hay enormes lagunas en la investigación, y eso es lo que está permitiendo, es lo que ha permitido resucitar distintas teorías, como por ejemplo eso. Ten en cuenta que la defensa especialmente está intentando salvar a Triana bajo el encuentro casual del bolso. Si ella se encuentra casualmente el bolso y no sabía ni que en el bolso iba el arma ni nada, como ha intentado defender, lo que está intentando es salvar a Triana, y luego pues encomendar a la locura de la madre lo que decida el jurado. Pero insisto que va a haber... Lo digo porque incurrió en bastantes contradicciones durante su declaración la semana pasada, ¿no? No encontró. Lo que cambió fue la versión. Ten en cuenta que ha cambiado la versión 3 veces. Claro, ten en cuenta que la versión del acoso sexual al que es sometida aparece 7 meses después. Que claro, que un día va al psicólogo, se lo dice, entonces dice, pero ¿cómo no me habías dicho esto, hija? Que tenías acoso sexual, o no sabemos lo que tenía, porque luego ella se mensajeaba con Isabel. Lo que también es muy deleznable es que
es que se esté permitiendo, que el presidente del tribunal esté permitiendo que esto no sea el juicio de una mujer asesinada, sino que parece que es el juicio de la actitud ética o moral que de momento no está bajo ninguna duda más que la que se está intentando cuestionar de una mujer asesinada, que lo que se está valorando aquí es una mujer asesinada. Y yo creo que se le está dejando excesivo, no sé si libertad, porque la libertad siempre es buena, pero un exceso de prodigarse a las defensas. En el caso este, recordamos el interrogatorio de Triana, no se dedicó a discernir el asesinato, se dedicó especialmente a que Triana echara todo tipo de porquería sobre Isabel Carrasco, insisto, sobre una mujer asesinada. Sí, además que es difícil demostrar. Lo que pasa es que si la mujer asesinada a lo mejor se llama Isabel Carrasco, tenemos la sensación de que se puede permitir más cosas que si la mujer asesinada se llama María Fernández. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Y sobre todo... Sí, y después lo que señala Pablo de la debilidad de la instrucción del caso, hay un ejemplo que es el hecho de que no se comprobaran las llamadas. El policía del otro día. Del policía que el otro día, que la comprobamos nosotros al día siguiente con el 112. Eso es. Es una cosa increíble que en el juzgado estuvieran dirimiendo si la llamada era del policía o no era del policía. No era de él, claro. Cuando el 112 registra el número de teléfono que al mundo nos costó exactamente 2 horas conseguir saber que el número era el mismo que el del policía. Y lo hicimos tan fácil como conseguir el número por fuentes que no vamos a contar, coger un teléfono móvil y llamar al mismo teléfono móvil y preguntar, ¿Pedro Mielgo? Y decir, sí, ¿qué tal? Y digo, oye, Pedro, ¿este es tu teléfono? Pues es el mismo que tiene registrado el 112. ¿Cómo es posible que lo reconozcas? Y Pedro Mielgo dijo, pues no lo sé. Que sí, que eso era bastante Escucha, fácil, ¿no? Eso que lo hacen unos periodistas de pueblo, que somos nosotros los del mundo, así que tampoco es que seamos del New York Times, y se nos ocurre y tal. Es decir, la instrucción nos ha preocupado, pero es que, os voy a contar un detalle, es que las defensas no habían escuchado esa grabación. Sabían de la existencia de esa conversación, pero no habían escuchado esa grabación. Por eso, si os dais cuenta, en el propio juicio, las defensas, a las cuales también les atribuyo, o sea, las defensas, no, perdón, la acusación, incluido la Fiscalía, les atribuyo una importante torpeza. Por eso en ese momento no preguntan nada al policía, porque es que se encontraron con la grabación en ese momento. Sí, lo cual, ahí demuestran que efectivamente que no se lo habían preparado para nada. Y es una pena, porque... Pero a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es lo de la reconstrucción de los trayectos. Que es que lo hemos visto en montones de casos. Tal y como está la situación, si no hubiera sido por ese policía jubilado, de la llamada, hubiera sido un crimen perfecto. Hubiera sido imposible detener a estas 2 personas. Yo también, si recordáis a Ignacio Cosidó, al día siguiente de encontrar el arma, salió muy ufano diciendo que estaba todo resuelto. ¿Qué es lo que creo yo que ocurrió aquí? Un poco de todo, un poco de complacencia, es decir, creer que está resuelto, porque al final una investigación puede estar resuelta cuando detienes al criminal, pero luego un buen instructor y un buen investigador lo que hace es afianzar todas las pruebas posibles para llegar a la vista oral con ningún cabo suelto. Creo que es lo que no se ha hecho aquí, y también creo que ha existido bastante corporativismo, como hemos visto que se ha demostrado en las confesiones de la policía con ellas, y yo creo que también se les quiso evitar ponerlas en presencia pública, ellas haciendo esos recorridos, que hemos visto a Bretón, que hemos visto a los autores de Marta del Castillo, a los padres de Asunta, a todo el mundo, y en este caso no lo hemos visto. Reconocieron que se les había tratado bastante bien. Recordamos que el marido de Montserrat era el comisario de Astorga, evidentemente también el padre de Triana. Bueno, veremos cómo evoluciona este juicio, que todavía nos va a dar unos cuantos titulares, sin lugar a dudas, durante los próximos días. Gracias, José Manuel. Muchas gracias a vosotros. A ver si cuando vuelvas está resuelto ya esta situación de desgobierno. Ojalá. Pablo, gracias, nos vemos. Buenas noches, muchas gracias. Ernesto, hasta mañana. Hasta mañana. 1/3 de los enfermos consultan Internet antes de acudir al médico. Los profesionales insisten en que eso debe hacerse en portales seguros, como el Aula del Paciente. Esta web, creada por la Consejería de Sanidad, ofrece datos sobre enfermedades, sus causas y sus tratamientos a través de noticias y vídeos. Castilla y León Televisión quiere impulsar esta plataforma con una campaña promocional. Si buscamos en Internet enfermedad, obtenemos 77 millones de entradas, algunas de origen dudoso. Por eso, las consultas hay que realizarlas en portales especializados como el Aula del Paciente. Promover el acceso seguro y el acceso solvente a la información sanitaria, promover un nuevo tipo de pacientes más activo, más comprometido con su salud. La 7 de Castilla y León Televisión impulsa esta web a través de una campaña promocional y contenidos en informativos y programas. Están en el Aula de Pacientes. Es darla a conocer y generar tráfico en una web, pues bueno, fundamentalmente generada y llevada a cabo por expertos. También colabora el laboratorio Before Pharma. El compromiso que tenemos en ayudar a tirar para adelante
en que los pacientes estén mejor tratados y bien informados. Buscamos que la gente tenga un contenido que esté avalado por las sociedades científicas que tenemos en Castilla y León, por la propia Consejería de Sanidad y que, por tanto, cuando consulte, que no vaya a contenidos en algunas ocasiones maliciosos. Médicos y enfermeras también presentarán a los pacientes esta herramienta. El mejor consejo, La última escultura franquista de la comunidad se encuentra en Valladolid. Lleva 55 años en el Cerro de San Cristóbal, pero le quedan horas, porque una empresa navarra comenzaba este lunes a desmontar el conjunto escultórico. La puntilla se la dio la Ley de Memoria Histórica. Su destino final será el Centro Documental de Salamanca. Internet nos traslada hasta 1961. Franco inauguraba en Valladolid esta escultura en honor al líder falangista Onésimo Redondo. Es un monumento que se ve por los 4 puntos cardinales de la ciudad. Se ha tardado mucho, yo creo que gracias a las presiones que vamos haciendo organizaciones y plataformas como las nuestras aquí en Valladolid, pero también en otros puntos de España, se van consiguiendo fórmulas para que todo esto vaya desapareciendo. 55 años lleva en pie este monumento franquista. En el año 2007 empezamos a realizar todas estas peticiones de que se cumpliera la ley y que se hiciera lo que es lógico en una democracia. Hasta que en 2014 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a retirarlo. Estas 5 esculturas van a trasladarse de manera provisional hasta un almacén en Alcalá de Henares y de allí viajarán hasta el Centro Documental de la Memoria Histórica ubicado en Salamanca. Lo que no se puede hacer tampoco es destruir. El franquismo es algo que tuvimos durante 40 años, con toda una serie de consecuencias. En los próximos días desaparecerá la última escultura franquista de toda Castilla y León. Nos vamos, en menos de un minuto llegará Andrés Gómez con la información meteorológica y recuerden que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León. Que descansen.